Gracias por estar presente en este tercer encuentro de estas reflexiones por el tiempo de Cuaresma, que Dios nos permite organizarla nuevamente a los hermanos de Christus Vinci. Así que vamos a empezar con la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos muchas gracias por este momento, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder encontrarnos nuevamente como hermanos y sobre todo lo que hace importante esta reunión, que tú estás en medio de nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias y especialmente en este momento sobre Héctor, para que Él nos transmita lo que tú nos quieres transmitir y que por medio de sus labios hable las palabras que tú nos quieres dirigir en esta noche. Y también te pido, Señor, que nos des apertura a cada uno de nosotros para que lo que escuchemos en esta noche no sea solamente una buena reflexión, sino que toque nuestra vida, transforme en algo nuestra vida. Que esta noche no nos vayamos igual que como estamos llegando. Que tu Espíritu Santo reine en este encuentro, en este momento que estamos compartiendo como hermanos. Todo esto te lo pedimos a ti, Jesús, por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, y especialmente por tu sangre bendita que se derramó por nosotros. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Ahí están los hermanos de San Rafael. Estamos cerca y lejos a la vez. Estamos a unos 50 metros. Padre Víctor. Estamos a unos 50 metros donde están reunidos. Y están todos los hermanos también de Perú. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro hermano Héctor, que sabemos que siempre nos ha transmitido en sus reflexiones mucha sabiduría y mucha gracia de Dios, así que también ahora lo escuchamos con mucha atención. Héctor, bienvenido y te escuchamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por este momento que Dios nos permite estar juntos y reflexionar. Hoy, reflexión del tercer domingo de Cuaresma del 2021, que lo he titulado a partir de lo que se lee, con el título, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Esto está en Juan 2, versículos del 13 al 25. Y para ponernos en contexto lo vamos a leer, ¿no? Dice, se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devora. Los judíos entonces le replicaron diciéndole, ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús le respondió, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se han tardado en construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén, por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Palabra de Dios.
Bueno, no creo que, bueno, no creo que sea necesario aclarar a estas alturas de la historia, quizás en los 80s, en los 90 sí, que Jesús también se indigna, se molesta, y no es como se mostraba antaño, ¿no? Ese Jesús con cabellos largos, muy bien tratados con acondicionador, con sus mejillas rojizas y cara de no hacerle daño a nadie, ¿no? Creo que hoy por hoy ya sabemos que Jesús es valiente, se indigna, más que amigo del pueblo, más amigo es de la verdad, pero justamente de esa verdad que hará libre a ese pueblo de quien es menos amigo, ¿no? Y ¿por qué lo digo? Porque no voy a discurrir en esta reflexión, en esta temática, ¿no? Porque creo que ya es una lección aprendida y por más que todos aquí estemos de acuerdo con esta actitud de Jesús más viril, es importante saber que no estamos para convertir esto en una espiritualidad, no sé, populista, vaciada de contenido y seca de espiritualidad, ¿no? Jesús nos enseña con esta actitud en el templo que el cristiano debe ser combativo y valiente. Pero es combativo y es valiente porque el celo por tu casa me devora, dice, ¿no? ¿Cuándo un celo te devora? Cuando amas verdaderamente a una persona, pero no ese celo enfermizo, ¿no? Propio de los que de baja autoestima, digamos, sino ese celo que nace por evitar cualquier profanación a ese alguien que amas, ¿no? No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. ¿Por qué se indigna? Porque ama al Padre. Y es una persona, Jesús es una persona íntima y consustancial al Padre, ¿no? Por eso se indigna. Y por otro lado está esto que dice una casa de mercado, ¿no? No hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Y con esta frase creo que Jesús adelantó como 1800 años a Marx cuando decía que los modos de producción de una sociedad determinan la forma de pensamiento y toda expresión cultural, ¿no? Donde lo religioso está incluido, obviamente. Yo sé que esto puede sonar polémico o fuera de lugar, pero es una realidad que este mundo se ha convertido o mejor dicho, este mundo ha convertido en mercancía toda expresión humana, ¿no? Inclusive lo espiritual. Por ejemplo, cuando decimos qué es el yoga, es una corriente espiritual que en Occidente, no en Oriente, no es más que prácticamente, se podría resumir, lo hago porque me siento bien, ¿no? Y así también creo que puede pasar que nuestra espiritualidad católica, y eso se ve mucho eso, se haya convertido en una actividad para sentirme bien. ¿Cuántas veces no hemos escuchado cosas como yo voy a ese grupo de oración porque me hace bien? Entonces, nuevamente, ¿no? No hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Tú no vas a sentirte bien, si bien es un posible efecto de la oración, tú no vas a sentirte bien a un grupo de oración, sino vas a un grupo de oración para encontrarte con un Dios vivo, ¿no? Dios primero, hermanos, ¿no? Luego todo lo demás. Primero Dios. Luego podrás pedirle algo que estés necesitando. Pero la espiritualidad no es un mercado. Y esta forma de espiritualidad hedonista, utilitarista, está bien marcado en este tiempo porque el mundo ha ido para ese rumbo, ¿no? En los tiempos de nuestros abuelos, la relación con Dios creo que todavía tenía ese aura de sagrado, ¿no? Acuérdense que nuestros abuelos eh, son, son preconciliares, ¿no? El Vaticano II, la misa en latín, ¿no? El sacerdote de espalda al pueblo.
son signos de que había una conciencia de alguna manera más sagrado, una conciencia más sagrada con respecto a lo divino, ¿no? A lo de Dios. Hoy no, ¿no? Hoy hemos convertido todo esto como en una casa de mercado, ¿no? Todo pensamos que se puede comprar, ¿no? No sé, decimos a Dios, voy a dejar de tomar gaseosa esta semana, algo que me gusta muchísimo, para que pueda cerrar bien una venta. Por favor, Diosito, hazme ese favor. Y yo te prometo que voy a dejar de tomar esa gaseosa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué no dejar de tomar gaseosa, algo que tanto te gusta, solamente por amor a Dios, ¿no? Y no en ese intercambio mercantil, ¿no? Por eso, lo que Jesús te pide, y estamos en el contexto del Evangelio, ¿no? Donde Él está entrando al templo, lo que Jesús te pide no es un cordero blanco sin fracturas, porque la espiritualidad, si bien tiene actos externos, no es lo esencial, ¿no? La espiritualidad son actos internos que nos deberían conducir a despojarnos de todo para Dios, ¿no? En el 2005, cuando me fui a misionar a Guayaquil, nos esperaba una casa vacía, sin muebles, ¿no? Que solamente tenía una cocina y una refrigeradora. Ah, y una mesa plegable, esas blancas redondas de cevichería de mala muerte, con las 4 sillas blancas, ¿no? De plástico. Entonces, claro, esto ya nos los habían presentado, nos los habían dicho desde Buenos Aires. ¿Y ustedes creen que uno, frente a esta situación, uno no tenía derecho a, digamos, a oponerse a una misión que en primera instancia parecía como kamikaze, ¿no? Y por supuesto que era legítimo de alguna manera, ¿no? Y me acuerdo que uno que ya no está más con nosotros, éramos como 16 en esa época, 3 veces más de lo que somos ahora, decía, Osvaldo, creo que merecemos un poco de respeto y a nuestra edad me parece que no está bien empezar de cero, dice, ¿no? Tenemos una formación, una carrera, un proyecto en marcha, pero ir a Guayaquil en nada me parece suicida, ¿no? Algo así decía, ¿no? Me acuerdo que hubo un silencio en la sala, estábamos ahí todos reunidos, todos mirando a otro lado, ¿no? Nadie dijo nada, hasta que Osvaldo habló y lo escuchó y lo entendió, digamos. Y claro, y pensándolo humanamente, creo que no le faltaba razón a su argumento, ¿no? Era empezar todo de cero en un lugar donde no conocíamos a nadie, ¿no? En realidad, el único contacto real en Guayaquil era Edward Sadovnik, ¿no? Que, que muchos lo recordarán por su paso en la comunidad de La Molina, ¿no? Y no sé por qué veo esbozar ciertas sonrisas a algunos. Entonces, de hecho, creo que tuvo razón, ¿no? Que era una misión que nosotros nos lanzábamos en fe, ¿no? Porque bueno, finalmente mi compañero de misión se nos fue, se nos casó, yo me quedé viviendo como 2 años solo en Guayaquil, algo realmente kamikaze, ¿no? Para un consagrado y creo que también para un casado, ¿no? Solo, pero aquí estoy, ¿no? Y yo puedo decir que esos 4 años que estuve ahí me cambiaron la vida y soy el que soy por esa experiencia, ¿no? Ahí entendí, creo que lo que significa amar y servir, ¿no? Al que tienes al lado y dejar de estar obsesionado por los actos externos y morir a ti, ¿no? Para servir al que te está necesitando. Si tendría que definir un poco lo que fue Guayaquil para mí, Guayaquil fue como mi experiencia del buen samaritano, ¿no? Dejé de ser el sacerdote, el levita,
para convertirme en el samaritano despreciable, ¿no? Pero que acude justamente al llamado de ayuda al que más lo necesita, ¿no? Por otro lado, yo tenía en esa época 32 años y la mayoría de mis compañeros de universidad ya estaban en cargos gerenciales, ¿no? Yo no, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado de nuestros padres mismos, ¿no? En Christus Vinci, que ya estás mayor y profesionalmente no has conseguido nada? Es esta mentalidad que los modos de producción justamente han implementado muy bien en nuestros corazones, ¿no? Y vieron que dije mentalidad y corazón. Y dije bien, porque el corazón no es algo ciego, no es algo sin razón, sino que ahí radica nuestro tesoro, ya sea como deseo o como propiedad, o en el decir de Aristóteles, en potencia o en acto, ¿no? Pero ahí está nuestro tesoro. Por eso Jesús no quiere que traigas un cordero blanco sin fracturas. Eso solo es un signo de algo más profundo e interno, que no es otra cosa que tu corazón con fracturas, sí, pero blanco de pureza, porque quieres disponer tu corazón entero a Dios, ¿no? Entonces, uno puede decir, pero eso les pasa solamente a los consagrados, ¿no? Y no es así. Dios no hace acepción de personas, ¿no? No es como dirían ahora, Dios no es casadofóbico ni solterofóbico, ¿no? Dios espera de nosotros, de todos nosotros, casados, solteros, consagrados, un corazón que esté dispuesto a darlo todo por Él. Y no es una exigencia, o sea, es una exigencia sí, pero es una exigencia porque ahí, en ese darlo todo por Él, está la plenitud de la vida, no está en otro lado. Lamentablemente tengo que spoilearle el final feliz de nuestras vidas y decirle que la felicidad no está en otro lado. La felicidad está en esto que pide Dios, un corazón que esté dispuesto a darlo todo por Él. Ahí está la plenitud de la vida y no en otras cosas. Entonces yo siempre, siempre oro esto, ¿no? Disposición, Dios mío, para darlo todo a ti, ¿no? Disposición, Dios mío, para ser completamente tuyo. Por eso, como vemos en el final de la lectura, Jesús desconfía de los actos externos de la gente, ¿no? Y le voy a volver a leer los últimos 3 versículos, ¿no? Dice, mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba, ¿no? Ahí está la cuestión esta, yo te creo porque me das. Pero Jesús, dice, no se confiaba a ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad, dice, de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre, ¿no? Durísimo, ¿no? O sea que uno en la composición del lugar, digamos, de este final del Evangelio, uno diría, Jesús triunfó, ¿no? Porque creyeron muchos, ¿no? Había mucha gente atrás de él por las señales que realizaba, pero aclara el evangelista, el discípulo amado, aclara que Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos, ¿no? Sabía de qué pie cojeaban, ¿no? Durísimo, ¿no? Entonces, nuevamente voy a repetir una verdad absoluta, ¿no? Y la verdad absoluta es que nos vamos a morir todos, ¿no? Eso también es una verdad absoluta. Pero la verdad absoluta es la siguiente, que tú puedes mentir a todos, pero no puedes mentir a ti mismo ni a Dios, ¿no?
Nuevamente, tú puedes mentir a todos, puedes hacer que todos crean que tienes una vida plena, feliz, ¿no? Pero no puedes mentirte a ti mismo ni puedes mentir a Dios, lamentablemente. La mentira, si es, siempre es consciente para el que miente. Entonces, por eso, por más que tus actos externos sean como para enmarcarlos en pan de oro, ¿no? Ese estilo colonial de madera con polvo de oro. Por más que tus actos externos sean como para enmarcarlos en pan de oro, solo tú y Dios saben cuánto de tu corazón le pertenece. Y a ti no te engañas y a Dios menos aún, ¿no? Queridos hermanos, no vivimos para una foto en el circo beat de los espirituales, ¿no? Vivimos para Dios, por Dios y en Dios, ¿no? Así que eso es todo lo que quería compartirles y todo lo dejamos en su santo y poderoso nombre para que pueda penetrar en nosotros esto que Dios nos quiere decir. Gracias, hermanos, y estoy dispuesto con mis hermanos a este momento de diálogo para poder atender también sus preguntas, cosas que les hayan quedado en bandeja, ¿no? Bueno, muchas gracias, querido Héctor. Bueno, como siempre nos iluminas con esa sabiduría que Dios te ha regalado. Gracias por esta tu reflexión. Corta, pero bien muy profunda, que creo que hay mucho para sacarle. Bueno, aprovechemos estos minutos que tenemos para a ver si podemos hacer alguna pregunta o algún comentario a la reflexión que nos ha hecho Héctor del Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma. Si alguno quiere hacer una pregunta, la puede hacer ahora. Uh-huh. Si nadie pregunta, yo elijo quién hace la pregunta. Puedo preguntar, el poder del dedo. Yo soy su padre. Sí, a mí lo único que me deja un poco, que a veces yo lo he mencionado, ¿no? Digamos, en algunas prédicas, que podemos mentir a todo el mundo y a veces a nosotros mismos también, pero a Dios no. Yo había esa elección, digamos, ¿no? Digamos, porque uno a veces es tan ignorante, tan estúpido que te crees que está bien, ¿no? Nada más. ¿Se entiende? Sí. ¿No? ¿Se entiende o no? Sí, sí. Sí, definitivamente no se puede vivir en la mentira, ¿no? O sea, vivir en la mentira no es vivir en el engaño y vivir en la infelicidad, ¿no? Nunca vivir una mentira nos va a conducir hacia la plenitud de algo, hacia la plenitud de la vida, ¿no? Y lamentablemente, muchas veces optamos por eso, ¿no? Nos importan más los actos externos, nos importa más el qué dirán, que realmente lo que Dios nos pide, ¿no? Y pasa muchas veces, a veces en los líderes, ¿no? Que cuando ya tienen una marcada autoridad, un tiempo, que después ya no puedes bajar el nivel, pues. Pero no pasa por eso, no pasa por ahí O sea, si bien es cierto, yo siempre destaco la cuestión ojo, mucho cuidado con el pecado
escándalo, eso que dice Jesús de que más vale que se aten una piedra de molino en el cuello y tirarse al mar que antes que escandalizar a la gente, a estos pequeños. Pero tampoco vivir en la hipocresía, ¿no? O sea, evita el escándalo, pero no vivas en la mentira para crear una imagen que no es tuya, ¿no? Una imagen que no eres tú, ¿no? Uh-huh. Ok, Héctor, muchas gracias. Y Nancy, qué raro que no ha hecho pregunta. Nancy. No, mientras que alguno va haciendo una pregunta, esto que vos decías, Héctor, de que es verdad, ¿no? Que muchas veces las cosas, incluso las cosas de espiritualidad, de religión, las hacemos porque nos hace bien, buscando alguna conveniencia, ¿no? Y esto que vos decías, ¿por qué no hacerlo simplemente por amor a Dios, ¿no? Me hacía recordar esta poesía que se le otorga a Santa Teresa, ¿no? Que la cantamos muchas veces en la comunidad, ¿no? Eso que no me mueve el amor para quererte, ¿no? Y que termina diciendo, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es algo que tenemos que aspirar. Por ahí todavía estamos en camino y nos quedan todavía muchos de nuestros egoísmos o fortalecer más nuestra espiritualidad, ¿no? Pero creo que sí es una cosa que tenemos que aspirar, y como decía vos, no solamente los consagrados, sino todo cristiano, llamado a poder amar a Dios sin intereses y tratar de seguirlo simplemente por el amor que Él mismo nos da, ¿no? Uh-huh. Como una gratitud. Así es. Pero bien, ¿hay alguien que va a hacer alguna pregunta? Los de Misión y Comunión de San Rafael, que están todos ahí reunidos, ninguno quiere hacer una pregunta, comentario. Buenas noches, hermanos. Quiero partir de esta frase muy conocida, miente, miente, que algo queda. A veces tenemos esas mentiras que no las creemos, las hacemos verdades en nosotros. ¿Cómo presentarnos, no? Con un corazón blanco, con un corazón límpido, ¿no? Al Señor. Si sabemos pues que hay fracturas, que hay dolores, que hay dolencias, ¿no? Puede haber ahí una sinceridad de corazón contemplando que si uno ya se las creyó verdaderas, ¿no? Así sean mentiras. Gracias. Sí, hay cosas que ya muchas veces se instalan de manera inconsciente y las actuamos como si fuese que eso fuese nuestra vida, ¿no? Que eso puede ser una cosa que hay que trabajarlo, digamos, pero la mayoría de las mentiras uno es consciente, ¿no? Uno es consciente y tiene que haber un acto de sinceramiento, de realmente preguntarse si esto es la vida que uno quiere de aquí en más, y a partir de ahí comenzar a despojar esas mentiras de la vida de uno. Obviamente todo esto en presencia, ¿no? Y en conversación con Dios, ¿no? Yo no estoy hablando de un sinceramiento ante el psicólogo, sino estoy hablando en ese encuentro con Dios, decidir realmente si esto es lo que quiero para mi vida, ¿no? Y la respuesta, lo más probable es que sea que no, y lo sabemos, ¿no? Pero yo no digo que tampoco que sea fácil,
pero que es importante al menos comenzar a tomar la decisión frente a Dios. Que nos vamos a caer, que nos vamos a nuevamente a volver a lo mismo en muchas ocasiones, pero es importante que ya hayamos tomado esa decisión. Esa decisión y que Dios vaya sanando, y en la medida que uno se va entregando a Dios en ese propósito, Dios también va haciendo lo suyo, ¿no? Héctor, Sí. tal vez, claro, uno, digo porque da la impresión que cuesta entender esto, que no nos podemos engañar, ¿no? Pero, claro, tal vez uno se puede, digo, lo hago como un comentario, pero también te pregunto, Héctor, ¿no? Tal vez uno se puede engañar por un tiempo mientras que no se quiere ver. O sea, yo ahora vengo a la memoria cuando estábamos en la casa de Buenos Aires y yo no aceptaba y no me veía como soberbio. Y me acuerdo cuando hicimos esa ronda donde cada uno decía sus cosas buenas y cosas malas, y claro, y casi todos en la casa dijeron que de mi soberbia, ¿no? Y yo no la aceptaba, por más que me lo hayan dicho, pero digamos, cuando ya uno, como dices vos, cuando se pone uno frente a Dios, es como que ahí te sale, o sea, ya ahí no te puedes engañar, ¿no? O sea, si querés ser sincero, ahora, si uno quiere escapar y prefiere no verse, creo que por lo menos por un tiempo uno sí puede vivir en la mentira, pero es una decisión del querer vivir en la mentira, me parece. Claro. Héctor, Por lo general cambias de lugar, ¿no? O sea, cambias de lugar. Es cuando la gente se va, por ejemplo, de una congregación. Es cuando tú justificas la infidelidad matrimonial, porque es que lo que pasa es que toda buena mentira siempre tiene una carga de verdad dentro de esa mentira, ¿no? O sea, cuando uno engaña al esposo o a la esposa o a la esposa, uno lo justifica por el lado de que esa mujer, la amante, digamos, o el amante, me da cosas o me da a la relación algo que en mi relación con mi esposo o esposa no existe, ¿no? O ya está muerto. Entonces, eso de alguna manera, tú dices, por ahí yo justifico mi infidelidad, por ahí yo justifico mi soberbia, por cosas que realmente son verdaderas, pero no es una mirada muy parcializada y muy acomodada finalmente a tu hombre viejo, ¿no? Pero la verdad plena siempre es como que es muy difícil, sobre todo si estás ya en un proceso de conversión que no la veas. Si no la quieres ver o la quieres rechazar, es por propia voluntad de que te estás escapando, de que estás diciendo... Y he visto hasta de gente muy preparada espiritualmente que se termina justificando a sí mismo sus errores actuales, ¿no? Y es penoso porque terminas en una situación como que bueno, pues es lo que hay, ¿no? Y como en una mediocridad, o una resignación alegre, ¿no? O sea, sí, eso es lo que de alguna manera pasa con eso, ¿no? Y lo importante, sí, eso, ¿no? Héctor, Sí, quería, si me Miguel. permite, sí, buenas noches. Con respecto al texto, justo en el tiempo de Jesús, en el contexto del texto bíblico, se habían instalado los mercaderes, ¿no? Y de hecho, Jesús los rechaza, así de una manera radical. Hoy día vamos mirando cómo se van instalando las distintas formas del mal, concretamente las ideologías en la iglesia. No hablo en el mundo porque eso está clarísimo. Uh-huh. Y nosotros a veces esperamos que sean otros los que tomen la postura de Jesús, la postura radical de expulsarlos, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotros tendríamos que ser la boca o los brazos de Jesús.
¿no? Lo que te quiero pedir es que nos compartas. Tú sabes que hay muchas respuestas, que no hay recetas, pero que desde tu espiritualidad, desde la manera de ser tuya o de Cristo Vinci, cómo rechazar estas ideologías que se van dando y se van instalando peligrosamente en nuestra manera y en nuestro estilo de vivir cristiano. Sí. Gracias. Una cosa creo que es importante es primero conocer bien nuestra doctrina, ¿no? Como católicos que somos, ¿no? Aprender a leer lo que es el catecismo, aprender a leer los documentos de la iglesia. Después también ser muy prudentes cuando estamos haciendo un juicio frente, por ejemplo, a nuestras autoridades, como es el Papa, por ejemplo. La otra vez en un programa que se llama El Profe sobre Ruedas, el entrevistador me decía, ¿y qué se siente tener un papa marxista, ¿no? Comunista, ¿no? Entonces yo tuve que comenzar a remontar toda esa charla y comenzar a explicarle, ¿no? Que muchas cosas son malas interpretaciones, pero a veces la euforia, digamos, de todas estas cosas, ambigüedades que ciertamente a veces aparecen en las frases, nos hacen llevar a decir, sí, pues es el anticristo, ¿no? Es el que ha venido a destruir la iglesia. Y tampoco esa posición es la correcta, ¿no? Pero hay que hacer, digamos, respetar las cosas como son en la iglesia, ¿no? O sea, saber qué cosas son las cosas que son de nuestra doctrina, qué otra cosa no es. Por eso hay que conocer mucho desde adentro para poder tener esa indignación que tenía Jesús, ¿no? Hay que conocer mucho desde adentro de nuestra iglesia. Necesitamos mucha formación doctrinal para no entrar en comentarios cerrados, ¿no? Y a veces muy sesgados. Y lo que pasa es que, ojo que una cosa es ser ortodoxo y otra cosa es ser conservador o tradicionalista, ¿no? El progresista es un extremo, pero a veces el tradicionalista termina siendo también heterodoxo, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que el tradicionalista, al trata de conservar formas mucho más respetuosas, uno piensa que está dentro de la ortodoxia, pero no es así, ¿no? No necesariamente el ser tradicionalista es ser ortodoxo. Creo que Víctor podría explicar más estas cosas que lo vive a diario, ¿no? Esto. Héctor, no escuché la última parte. ¿Qué dijiste? Porque mi audio está medio bajo. No, que yo decía que no, una cosa es ser tradicionalista y otra cosa es ortodoxo, ¿no? Sí. No necesariamente el Ajá. tradicionalista es ortodoxo, y muchas veces la posición tradicionalista, porque al progresista lo sacamos de una, ¿no? Y sabemos que está en error, que está siempre en outside. Al progresista siempre es rápido distinguirlo, no, que está diciendo, ¿no? Pero al tradicionalista a veces nos cuesta de ver dónde está su falta, digamos, ¿no? Por su forma, justamente. Y yo estoy diciendo que no necesariamente el tradicionalista es ortodoxo. El ortodoxo es el que se mantiene fiel a la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Y el tradicionalista muchas veces se va de línea, digamos, ¿no? Pero con formas muy parecidas al ortodoxo, ¿no? Entonces, como tú dices, Miguel preguntaba cómo actuar nosotros frente a todas estas
irregularidades que se presentan dentro de la Iglesia, tanto por la línea progresista, por la línea más conservadora, cuál debería ser nuestra actitud, eso, ¿no? Bueno, pero te pregunto a vos, no a mí. Sí, no, yo ya contesté, pero por eso creo que puedes aportar algo. Sí, yo coincido totalmente con lo que dijo Héctor, de esa distinción es muy importante entre lo que es un ortodoxo y tradicionalista, y lo que decía al inicio, de conocer bien nuestra doctrina, y tampoco no tener miedo al cambio, cuando el cambio es bueno. Por eso en ese conocer nuestra doctrina, creo que es importante conocer lo que son los principios de lo que son los accidentes. Por supuesto, los principios nunca pueden cambiar y eso tenemos que respetarlos y eso pueden pasar los siglos y eso no cambia. Pero lo que es accidental sí va cambiando. Hay un libro hermoso, recomendable, del Papa Benedicto, que se llama La Iglesia en Camino. Y justamente va mostrando cómo la Iglesia tiene, no solamente que puede, tiene que ir caminando con los tiempos, con la sociedad. O sea, no se puede anquilosar en algo, sino que tiene que ir caminando respetando los principios, respetando lo sustancial. Esto es un llamado que es importante a la formación. Creo que tampoco nuestra actitud nunca tiene que ser de juicio, de condena. Jesús los echa a la... Bueno, perdóname, Héctor, que en realidad por ahí si me explayo un poquito y te estoy robando espacio. O sea, No, Jesús los echa del templo, pero no por rabia, o sea, no porque él perdió los papeles. Lo echa por amor, porque habían convertido la casa del Padre en un mercado, pero además la forma de echarlos es porque sabía que eso era bueno para ellos. Es decir, no los echa por pura bronca, por una condena, sino que más bien esa forma brusca de echarlos, ellos lo necesitaban para que entendiesen que lo que estaban haciendo era malo. Por eso creo que sí, importante, digamos, la formación, prepararnos, saber dialogar, digamos, con la modernidad. Yo creo que tenemos que saber dialogar, pero por supuesto teniendo cuidado de no sacrificar para nada los principios. Y creo que una manera, digamos, de nosotros protegernos, de que nuestra espiritualidad no se vuelva light, no se vuelva superficial, es justamente mantener este espíritu combativo que nos hablaba Héctor, tratar de mantener una devoción sincera con Dios, es decir, mantener una vida, bueno, lo que tenemos, yo creo que una manera que nos ayuda mucho, los estatutos de misión y comunión, nos hablan de la vida sobria que tenemos que tener. O sea, en nuestra vida no puede faltar ni la oración, ni algo de sacrificio, no puede faltar el servicio. Yo creo que si mantenemos, es decir, cuando uno ve que no estoy buscando a Dios simplemente porque me conviene, sino que más bien lo busco, un poco lo que decía Héctor, por amor y como gratitud a todo lo que Él va, creo que vamos por buen camino. Y creo que eso también tenemos que tratar de transmitir a nuestros hijos, a nuestros hermanos, por un lado, a que se formen bien, a que conozcan bien la doctrina, y después que mantengan una espiritualidad sana, una espiritualidad fuerte, no juzgadora, no condenatoria, pero sí que uno mantenga una espiritualidad. Con esto termino. Papa Benedicto, en una de las últimas entrevistas que le hacen, él dice, tenemos que entender que el cristianismo como reino ha terminado.
y tenemos que acostumbrarnos a vivir las nuevas formas de cristianismo. Y él se refería justamente a pequeñas comunidades que mantengan fuertes los principios cristianos. Por eso creo que en ese sentido, Misión de Comunión puede ser una respuesta muy importante para este tiempo actual. Pequeñas comunidades que mantengan fuerte el espíritu combativo, que mantengan no tanto lo exterior, sino justamente ese encuentro interior, lo esencial en el seguimiento de Jesús. Aquí hay una pregunta o sea, está levantando la mano, no sé, Nancy Di Marco o no sé quién. Es toda la comunidad. Ahí está Nancy. Buenas noches a todos. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por... Uy, se escucha bajito. A ver si ahí se escucha mejor. Sí, sí. Bueno, buenas noches, muchas gracias por tu enseñanza, primero que nada. Y después te quería hacer una pregunta. ¿Cómo hacemos para combatir cuando empezamos a fabricar un Dios a nuestra medida? Es decir, ya sea empezamos a justificar todo lo que hacemos porque nos empezamos a hacer una imagen de ese Dios que todo lo perdona, o minimizamos lo que hacemos con si todos lo hacen, o esto no es tan malo comparado con... ¿Cómo combatimos ese Dios que vamos ajustando de acuerdo a nuestra conveniencia? Bueno, calculo que es una apreciación de una tercera persona que está viendo que otra persona está cayendo en eso, ¿no? Y creo que ahí ya está porque si la misma persona en primera persona singular se da cuenta de que está siendo el Dios a su medida, por ahí ya está el camino de salvación, digamos, ¿no? Pero si es una tercera persona la que está observando que otro hermano que tiene esta espiritualidad de acomodar todo, de justificar todos sus errores a partir de una imagen de un Dios que es benevolente, todo eso, lo mejor es decirle que no es así, pues, ¿no? Decirle que estás cerrado, que si bien es cierto, Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo, o sea, y más que darle los lineamientos generales, es entrar en el interior de esa persona y decirle, tú lo estás justificando por esto, porque en el fondo deseas quedarte con esta otra persona, porque en el fondo te da pereza tomar iniciativa en estas cosas. O sea, uno lo tiene que evidenciar para que esa persona que ha hecho de su espiritualidad, lo ha acomodado a su carnalidad, digamos, comience a tomar conciencia de que eso no es espiritualidad, sino que es pereza espiritual, ¿no? Pero muchas veces eso en uno mismo es difícil encontrarlo. Por eso es tan importante la acción del hermano o lo que venimos trabajando ya hace bastante tiempo, al menos charlándolo bastante tiempo, es la necesidad de un buen guía, ¿no? De un buen guía que te pueda evidenciar estas cosas, ¿no? Y eso creo que es la única forma, ¿no? Porque si ya el tipo está en el vicio de haber acomodado toda su espiritualidad a la carne, tal vez un error, un acto que sea consecuencia de su falta de actitud, lo despierte y diga, todo este tiempo estuve en el error, ¿no? Pero no hay que esperar tampoco a que suceda un desastre para que la gente reaccione, ¿no? Para eso están los hermanos, para eso está el guía, que puede evitar justamente el desastre, ¿no? Si bien es cierto, a veces las cosas
duras que nos puedan tocar vivir son maestra vida, digamos, pero si la puedes evitar, mejor, ¿no? Porque a veces está todo ese pensamiento de decir, tengo que pasarla para poder darme cuenta. No, eso es mentira, porque si no todo el mundo se drogaría para no drogarse, ¿no? O sea, eso no es así. O sea, si bien es cierto, suena muy romántico, suena muy heroico, así, pero no, eso no. En la medida que alguien desde antes que como desde chiquito hay que matarlo, pues, ¿no? Ese vicio, desde chiquito, antes que crezca, ¿no? Como dice el chiste. Sí. Bien, hermanos, quedan los 10 minutos últimos. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Rafa. Buenas noches. Sí. Buenas Mis noches, hermanos, Rafa. buenas noches con todos. ¿Cómo están? Qué gusto. Gracias, Héctor, por lo que nos cuentas. Quería preguntarte algo. Comenzaste mostrándonos a un Jesús, a un verdadero Jesús, ¿no? No el de la fotografía, como decías, no el rosadito ni el de rizos perfectos, sino un verdadero Jesús, un hombre verdadero, guerrero, que defendió la verdad, ¿no? Que hizo lo debido y lo hizo por amor, ¿no? Que es el llamado claro de lo que tenemos que hacer, ¿no? De ir contra corriente, hacer lo debido, defender lo justo, ¿no? Defender la verdad. Pero es algo que no es fácil, obviamente, ¿no? Porque todos los días nos enfrentamos a esta posición de mejor no me meto, mejor no digo nada y no pasa nada, ¿no? Y vivo más tranquilo, ¿no? Y la otra es, me juego, ¿no? Entro en la batalla, doy la cara, busco la verdad. Y es algo que es una pelea diaria, creo, del combatiente, ¿no? Entrar o no entrar en batalla. Hoy día, más que nunca, obviamente, se hace más tangible esta batalla. El demonio se muestra más claramente y hay que estar siempre en guardia, ¿no? Te pregunto lo siguiente, de lo vivido, de lo que has experimentado en todo este tiempo de batalla diaria, tantos años, ¿qué recomendarías o qué dirías, ¿no? Frente a estas circunstancias, esta encrucijada de un cristiano de entrar o no entrar en batalla, ¿no? Defender lo justo o simplemente quedar en la zona de confort. Cuéntanos un poco de ello, ¿no? Y de tu experiencia, ¿no? De lo que has vivido. Sí. Creo que se han marcado tres pilares en la comunidad y no son palabras, conceptos vacíos, ¿no? Que son la oración, la formación y la acción, ¿no? Y creo que es importante la vida de piedad, la oración personal, el encuentro con el que te transforma, ¿no? Que es Dios mismo. Porque si no es como dice Benedicto, el cristianismo no es un libro de buenas conductas, ¿no? De grandes ideas de moral, ¿no? Sino es básicamente la posibilidad de un encuentro, de un acontecimiento, de un encuentro con esa persona que te da la orientación decisiva de tu vida, ¿no? Entonces, si no hay ese encuentro, no hay que defender, no hay nada o sea, puedes defender, pero siempre va a ser como muy vacío, ¿no? Inclusive, a partir del encuentro, a partir de que uno ya comienza a encontrarse con Dios, toda la lectura del catecismo, todo eso es como que palabra viva también, ¿no? O sea, tú dices, uy, mira, acá se entiende más lo que yo estoy experimentando, ¿no? Me lo están explicando. Entonces, esos conocimientos también se van encarnando de manera fehaciente en tu pensamiento, en tu forma de ver las cosas, ¿no? Y después la acción es siempre, siempre para entrar en batalla tienes que tener una estrategia, ¿no? Y tienes que elegir la mejor forma para poder dar mejor el golpe, ¿no? Y a veces eso implica no tener un perfil tan público, puedes puedes comenzar por ejemplo, esto que hemos hecho ahora con lo de Ágora, ¿no?
es algo que se ha ido haciendo de a poquito, con paciencia, y es importante haber tenido todo este tiempo de comenzar a tener una relación con esta gente para que después pueda llegar a hacer a tener un contacto con ellos y hacer el foro que hicimos, ¿no? Y creo que por ahí yo sé que yo tengo mucha esperanza de que por ahí la gente comience a pensar de una manera distinta, que se acomode más al Evangelio, ¿no? O sea, nosotros lo que estamos haciendo es arar la tierra para que cuando caiga la semilla caiga en tierra fértil, ¿no? Y no en el camino, no entre piedras, que tenga fundamento, ¿no? Entonces, pero si por un amor a Dios te tiene que nacer también el amor a conocer más de lo que es Él, ¿no? Entonces uno tiene que, un cristiano si no lee la Biblia, un cristiano que no conoce su doctrina, dudaría, ¿no? O sea, ¿qué posibilidad tiene esa persona que no lee su Biblia? Está bien, tiene un encuentro con Dios, va a misa, todo lo que quiera, pero no conoce la Biblia, no conoce el catecismo, no conoce la doctrina, no lee las encíclicas. ¿Qué batalla puede ofrecer al mundo, digamos? Que está 3 veces más, 5 veces, 100 veces más preparado que tú desde el otro bando, ¿no? Entonces tú entras todo ingenuo, así como diciendo, ay, yo voy a misa todos los domingos y te sacan de una. Pues. O sea, el mundo ahora que está, como está ahora, está para cristianos que tienen que estar muy preparados, porque si no, no resisten la batalla, no van a resistir la batalla. Lamentablemente, o sea, el avance del progresismo, todo eso, son adoctrinadores que primero tienen mucha plata y por otro lado son como grabadoras que repiten todo constantemente, y uno tiene que comenzar a saber desde la visión cristiana, saber cuál es la respuesta que uno tiene que dar. Por eso a veces estas posturas anti me parece que son importantes, pero también hay que comenzar a proponer cosas, ¿no? O sea, frente a todo lo que el mundo nos ofrece, nosotros proponer otra cultura, ¿no? Una cultura alternativa. Y estoy seguro que por lo atractivo que es la verdad, nuestra propuesta siempre va a ser mucho más rica para el que está en la zona de duda, ¿no? Porque sí, pero nos exige tiempos de mucha formación, y a partir de ahí comenzar el debate es un poco más, es intelectual también, ¿no? No sé. Eso creo que lo que puedo decirte, ¿no? Gracias, Héctor. Excelente. Sí, ese es el llamado que tenemos todos. Así que piedad, preparación y acción. Sí. Bien, estamos ya por terminar. ¿Alguna última pregunta, última apreciación? Acá había una pregunta. Yuri, ¿quiere hacer un comentario? No, acá había una perdón. pregunta de ¿En los chats? Sí, que decía, podríamos calificar una mentira. Dice... Sí. Podríamos calificar una mentira piadosa. Léela, Héctor, léela vos. Podríamos calificar una mentira piadosa como positiva cuando logras algo que deseabas. Eso es manipulación, ¿no? Por más que lograste lo que querías, estás manipulando. Si lo puedes hacer por la verdad, mejor. No mejor, sería lo conveniente, ¿no? Lo que... Sí. Ahora, que eso también no nos vaya a decir... Una vez, no quiero hablar de otro grupo, pero una vez estaba viendo en un grupo que venían de su retiro,
y el padre, no, un padre de familia, cuando salen a dar los testimonios, ¿no? Sale, ¿quién quiere hablar, no? Y sale un señor, un padre de familia que había dado su retiro. Y se arrodilla frente ahí al tabladillo y hace pasar a toda su familia, y arrodillado él comienza a confesar todas las infidelidades que había tenido en su vida y que de alguna manera, no sé si era una bomba lo que estaba tirando en ese momento, frente a su familia, a su esposa y a sus hijos, frente a todo el público, pero él se arrepentía públicamente de todo eso, ¿no? Eso no es mentira piadosa, eso no es, de eso no estamos hablando, ¿no? Hay momentos para decir las cosas y ese momento definitivamente no era, ¿no? Porque, o sea, ¿qué sentido tiene que el tipo se arrodille y diga, perdón porque te he sido infiel, perdón porque, no sé, me he gastado la plata que tenía para el colegio de ustedes, mis hijos? O sea, no tiene sentido hacer ese escrache público, ¿no? Pero a eso no nos referimos cuando esto de mentira piadosa, ¿no? Hay que tener una consideración de misericordia y para los, ¿no? Sí. Gracias, Héctor. Yuri, ¿querés hacer un comentario final? Yuri, ¿estás Sí. Sí, ahí Estás está, sin ahí está. micrófono. Sí. No, excelente, gracias, Héctor. Solamente hay una cosa que a veces uno cuando se enfrenta a Jesús en el templo es reconocer su lugar, ¿no? Porque muchas veces cuando uno enfrenta a Jesús que te dice la verdad y te saca y te dice las cosas que son, lo primero que uno hace es sorprenderse. ¿Por qué me dice esto? Si siempre lo hicimos, si es costumbre. Si otra vez nadie entró y me corrigió, nadie entró y me dijo tal cosa. Entonces comienza en nuestro corazón, en nuestra mente, comienza a inventar lógicas que no son lógicas para el encuentro con Jesús, ¿no? Entonces comienzan a decirte, no la veo, todas las veces me comportas así, mi familia todos son iguales, son años y no le he hecho nada mal a nadie, y etcétera, ¿no? Entonces, ¿sabes? Es en ese momento en que Jesús saca el cuero, digamos, y latiga, ¿no? Por una cuestión de que no te estás dando cuenta, no estás mirando, no estás viendo. Entonces, cuando uno encuentra un hermano que dice, no la veo, hay que preocuparse, ¿no? Primero, encontrarse con el hermano que te dice, no la veo. Y segundo, uno mismo mirarse y decir, ¿cómo hago para ayudar a ese hermano? Porque no lo está viendo. Y eso, lo que dijo Héctor, es formación. No solamente una formación intelectual de conocer textos, sino una formación espiritual para poder llevar a la otra persona para que pueda ver, ¿no? Y eso, ¿no? Es todo un camino, ¿no? Gracias, Víctor, padre. Bueno, queridos hermanos, les agradecemos mucho por su presencia. Muchísimas gracias, Héctor. Y los invitamos el próximo miércoles. Ahora sí, volvemos al miércoles. Vez, sí, por eso. Esta vez fue atípico, se tuvo que cambiar para el día viernes. La próxima semana estará nuestro hermano, el padre Marcial, con la siguiente. Ah, sí, está bien. Sí, el padre Marcial con nuestra próxima reflexión. Así que bueno, muchísimas gracias. Hacemos una oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te pedimos que nos des auténtico celo por tu casa, que nos dé la gracia de tener ese celo que tenía tu Hijo Jesús, de imitarlo Jesús en ese celo, de poder buscarte y amarte no por interés, sino justamente reconociendo cuánto tú nos amas y amarte por el amor solamente.
Te pido, Señor, que nos des la gracia de ser fieles cada uno en nuestro estado y cada uno en nuestro llamado. Que no aflojemos en nuestro espíritu combativo, que no aflojemos en esa búsqueda de instaurar tu reino, primero en nuestros corazones y en las personas que están cerca y en la sociedad. Quédate con nosotros en toda esta semana. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que está presente y que bendigas a sus familias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Padre. Bendiciones a todos. Gracias, Padre. Gracias, Víctor. Héctor. Dios los bendiga. Muchas gracias.